Vamos a ver. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Correcto, profe. Qué dicha. Ok, entonces vamos a comenzar. Si tienen alguna inquietud, pues paramos y la vemos. Igual esto siempre lo hago por costumbre, ¿verdad? Que si ustedes ven algo que difiera de las orientaciones, pues siempre háganle caso a las orientaciones. Eso es porque a veces puede uno meter la pata, pero uno nunca trata de hacerlo, pero por eso mismo siempre básense en las orientaciones si vieran alguna cosa diferente. Siempre trato de que no, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, vamos a ver las tareas que ustedes tienen que hacer para las próximas semanas que quedan ya. Sería la tarea 2, que es el informe de revisión de literatura o bibliográfica. Ustedes ya presentaron en la tarea 1 la literatura comentada, ¿verdad? Vamos a ver, sí, la bibliografía comentada, perdón. Entonces, para esta tarea 2, ustedes tienen que incluir lo mismo que incluyeron en la tarea 1, ¿verdad? Yo tengo que hacer la retroalimentación y todo. Que sería, bueno, carátula 1, o sea, carátula que presentaron en la tarea 1, la introducción que presentaron en la tarea 1, pero hoy vamos a trabajar en la introducción. Entonces, van a ver que quizás cambie un poco. Entonces, no voy a ser tan estricto al calificar la introducción de la tarea 1, porque ahora vamos a practicar un poco más de cómo hacerla. Pero digamos, ya para esta tarea 2, pues sí, ¿verdad? Porque ya habremos visto las partes básicas, que de hecho las vimos en la clase pasada también. Ok, con respecto a los objetivos, ponen los que pusieron en el foro 2, ¿verdad? Ya con las correcciones hechas. Y ahora lo nuevo sería hacer la exposición narrativa, ¿verdad? De esa bibliografía comentada que hicieron. Ustedes agarrar la bibliografía comentada que hicieron, leerla, profundizarla, empezar a relacionarla entre sí y hacer una redacción, ¿verdad? Narrativa. Pero utilizando las citas y todo, ¿verdad? Correctamente dentro del texto. Después van a agregar la bibliografía comentada que entregaron en la tarea 1. Siempre todo va a ir con las correcciones, ¿verdad? Con las correcciones que se les hagan para la tarea 1. Perdón. Después, conclusiones de la tarea 1 también y referencias bibliográficas de la tarea 1 también. Entonces ven, básicamente que lo nuevo sería el desarrollo. Entonces, ustedes van a tener que hacer una redacción narrativa de esas referencias bibliográficas. Entonces vamos a ver algunos aspectos clave de la redacción científica. Ok, entonces, bueno, la redacción científica tiene como objetivo informar el resultado de una investigación. Siempre que uno hace una investigación, tiene que publicarla, ¿verdad? Porque si no, una publicación una investigación que se hace no se publica es como si no se hubiera hecho. Ok, y para escribirla es simplemente práctica. O sea, ustedes no se requiere un don, no hay una creatividad detrás, es simplemente pura práctica. Ok. Bueno, ahí les puse un ejemplo de un artículo que dice patrones de actividad y selección de sitio de anidación del Nuctilio elviventris, que es un murciélago pescador en Costa Rica. Entonces, si una investigación se hace y no se publica, es como si no se hubiera hecho. Consejos para la redacción científica. Bueno, primero que todo, dominar el idioma, que básicamente es hacer oraciones completas, coherentes, una fluidez, que haya conectividad entre párrafos. Acuérdense que cuando digo conectividad entre párrafos, cada párrafo es una idea, ¿verdad? Entonces, si son ideas juntas, o sea, o similares, pues hacerle conectores eh, o igual si es opuesta, entonces también conectores de oposición, por ejemplo. Ahorita los vamos a ver también. Después, enfocarse en el trabajo, bueno, sentarse a escribir y escribir, ¿verdad? En esa fabulilla dice, ok, necesito transferir mis pensamientos de mi cabeza a la pantalla,
¿verdad? Después dice, vamos, escribe, 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 y aquí dice, al final, o sea, que están tocando, ¿verdad? La pantalla, entonces que transmita la información. O sea, básicamente es, tómense el tiempo cuando tengan que redactar, ¿verdad? Tómense el tiempo. Dice dedicarle tiempo a la redacción y corrección cuidadosa. Entonces hacen un poquito ahora, al día siguiente hacen otro poquito, ¿verdad? No lo hagan todo de un solo porque los artículos científicos y la escritura, o los artículos científicos básicamente, no se hacen en un solo día, ¿verdad? Lleva mucho tiempo, hay que volverlos a revisar, dejar un tiempo sin verlos, volver a verlos, y ahí es donde uno empieza a ver errores, cosas que mejorar. Aplicar principios fundamentales de redacción científica, vamos a ver cada uno de esos, que es la precisión, la claridad y la brevedad, que son fundamentales a la hora de escribir. Bueno, motivación y técnica, ¿verdad? Motivación es, no hay que darse por vencido, la cosa al principio cuesta quizás, pero cada vez se va haciendo más fácil, como hacer malabares. Ustedes empiezan a aprender y les va a costar muchísimo, pero llega un punto en el que ya pues, lo hacen fácil, ¿verdad? Al final de cuentas es un aprendizaje. Después, con respecto al estilo de redacción científica, bueno, hay los tres principios, el de precisión, claridad y brevedad. Dice DEI 2005, el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número de palabras, posible de palabras. El mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número de posible de palabras. Es parte de la brevedad que vamos a ver ahora. Ok, vean por ejemplo, entonces el primero sería precisión, ¿verdad? La precisión comunica exactamente lo que se quiere decir, ¿verdad? Se escribe para el lector. Por ejemplo, si ustedes ven esta frase de aquí, dice, el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mejor? ¿Verdad? Uno como lector no puede levantar la mano y preguntar, disculpe, ¿por qué mejor? ¿Cómo harán el otro? No, las cosas tienen que decirse exactamente, ¿verdad? Que el lector lo pueda leer y entender fácil, ¿verdad? Entonces se comunica exactamente lo que se quiere decir, escribir para el lector, o sea, siempre pensar que el lector puede no saberlo, ¿verdad? Después, escoger la palabra más específica, la que mejor describe el fenómeno u objeto de estudio. Entonces viene un ejemplo también tomado de otro artículo que dice, el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. Determinar es un verbo usado, pero realmente quedaría mejor, el propósito de este trabajo fue describir o cuantificar o identificar la flora intestinal de las palomas. Después viene lo que es concisión. La concisión y la exactitud son parte de la precisión. La concisión consiste en eliminar frases inútiles, ¿verdad? Porque entre más frases que no aporten directamente al tema, pero directamente, ¿verdad? Hace que el texto sea más difícil de comprender o que uno se pierda más fácil. Después está lo que es exactitud. Dice, exactitud es el uso del léxico profesional o tecnicismos. ¿Verdad? Hay que ver hacia quién está dirigido lo que uno está escribiendo y a partir de ahí uno puede empezar a utilizar eh, cada vez técnicos, eh, puede empezar a utilizar términos cada vez más técnicos. Ok, por ejemplo, aquí dice, las larvas recién nacidas son de color miel, pero ¿qué pasa si aquí la miel es más clara o más oscura en otro país, ¿verdad? O de qué tipo de abeja, ¿verdad? Entonces, es mejor evitar ese tipo de términos y utilizar pues el color. También evitar términos ambiguos. Por ejemplo, si yo les digo, vean, esas antenas de ese cerambícido son, muchos podrían pensar que son antenas largas. Entonces, pero si les presento uno así, entonces ya esas sí son largas, pero es mejor siempre utilizar algo de referencia, alguna base. Entonces yo aquí diría, por ejemplo, tomo la distancia del insecto
y digo, bueno, las antenas miden 1,5 veces, digamos 1,5, el largo del insecto. O este mide 1,25, las antenas, ¿verdad? El largo del insecto. ¿Verdad? Entonces así uno evita decir que es ancho, pequeño, delgado, largo, igual este pronoto. Yo diría, por ejemplo, el ancho 0,75, digamos 0,8 veces más pequeño que la cabeza. El ancho de la cabeza. Después viene lo que es claridad. La claridad es que ustedes puedan leer el texto rápidamente y ya, les quede claro. No que haya que releer, ¿verdad? También utilizar un lenguaje simple, dependiendo siempre hacia quién va enfocado el artículo, pero es mejor pecar por simple a pecar por exceso de términos específicos o tecnicismos. Entonces, vean por ejemplo este ejemplito de aquí. Dice, para prevenir el deterioro nutricional, se hace necesario, en ciertos casos, el empleo de alguna forma de nutrición artificial. Por ejemplo, la nutrición parental, que en forma total o parcial constituye una técnica de alimentación intravenosa que permite suplir los nutrientes necesarios para mantener un óptimo estado nutricional y reducir las posibilidades de complicaciones postquirúrgicas o de muerte. Vean, yo no tengo que volverlo a releer como 3 veces porque no me quedó la idea clara, ¿verdad? Es un texto que vean lo largo que es, casi que es del tamaño de un párrafo. Entonces, entre más largo sea una oración, más, más o menos claridad tiene. O sea, es más difícil de comprender a la primera lectura. Entonces, las oraciones tienen que tener un largo adecuado, ni muy cortas ni así de largas, ¿verdad? Siempre vamos a ver ahora la estructura de los párrafos, pero tiene una oración líder, que es donde se realizan las afirmaciones, los comentarios, los puntos de vista, y después vienen las oraciones subordinadas, que son las que le dan el fundamento para que podamos hacer esa, o vienen las oraciones subordinadas que son o representan el fundamento que nos permite hacer esa afirmación en la oración líder. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me avisan, por favor. Ok, entonces, ajá, no había una duda. Profe, sí, yo tengo una duda en cuanto a ese el desarrollo. Usted dice que hay que incluir las citas, pero ¿cómo? Porque digamos, en la primera me costó, pero entendí que había que escribir la cita y darle la explicación, pero en el desarrollo se hace fluido y las citas se anexan al final, ¿o cómo se hacen? Vea, usted primero tiene que, digamos, el suyo era el del tárcoles, ¿verdad? Sí, ¿Era la contaminación sobre los cocodrilos o solo sobre el río? no, en los cocodrilos, en el río. Los efectos de la contaminación por aguas negras de los cocodrilos en el río Tárcoles. Ah, ok. Efectos de la contaminación por aguas negras, ¿verdad? Entonces ya, ok. Ajá. Aguas negras en los cocodrilos. Ok, entonces, por ejemplo, usted tiene, vea, para usted hacer un desarrollo, uno tiene que tener un orden, así como lo dice ahí, un orden de ideas lógico y coherente, ¿verdad? Entonces, usted va a hablar sobre los efectos de la contaminación en las aguas, de la contaminación por aguas negras en los cocodrilos del Tárcoles. Entonces, primero que todo, usted tiene que, usted tiene que, por ejemplo, decir, bueno, en el desarrollo voy a hablar de la contaminación, pero voy a hablar de la contaminación de aguas negras. Entonces, primero, usted tiene que mencionar qué tipos de contaminación hay, por ejemplo, ¿verdad? Porque está partiendo de lo macro. Entonces, menciona en un parrafito qué tipos de contaminación hay. Usted misma se lo sabe. Usted dice, bueno, vean, hay contaminación hídrica, contaminación sónica, contaminación hídrica,
Bueno, usted menciona los tipos de contaminación que hay, ¿ok? Y establece para el párrafo que sigue de una vez que existe la contaminación hídrica. Ahora bien, pero eso usted tiene que sentarse a hacer como un mapa conceptual, como una lluvia de ideas. Entonces, ¿qué aspectos quieren hablar de la contaminación? ¿Verdad? Que sería, usted tiene que enfocarse, puede mencionar algunos tipos de contaminación, pero no profundizar en ellos. En el único que va a profundizar es en la contaminación hídrica. Entonces, en el párrafo que sigue, usted empieza a hablar de la contaminación hídrica, pero usted tiene que enfocarse, hay muchos aspectos, contaminación hídrica por hormonas, contaminación hídrica por basura sólida, pero no va a profundizar en ellos. Si quiere, lo menciona rápidamente, pero no va a profundizar en ellos. Profundiza solo en contaminación de agua de los ríos por aguas negras. ¿Ok? Después, en otro párrafo que viene, usted va a hablar, por ejemplo, de cómo está el estado del río Tárcoles, con respecto, pero solamente ahora hablando de las aguas negras. ¿Verdad? Si está recibiendo mucha agua negra, si está recibiendo poca, qué estudios se han hecho. Entonces usted puede decir, bueno, el río Tárcoles recibe muchísima cantidad de aguas negras. en- Entonces, ahí usted tiene que justificar en qué se basa para decir que el río Tárcoles está recibiendo muchísima contaminación de aguas negras. Entonces usted dice, bueno, se sabe eso porque el 60% de la población vive en el área metropolitana y muchas de esos pues, aguas negras van al río, a los ríos, y esos ríos desembocan todos en el Tárcoles. ¿Ok? Porque al final de cuentas más o menos así es. Entonces, Ok, usted tiene que poner una cita para decir en qué se basa para decir de dónde sacó que el 60% de la población vive ahí. Y después tiene que poner una cita para decir en ok, qué se basa para decir que la gente y las casas tiran aguas negras al río. Entonces dice, bueno, porque en el río Torres, en el río Tiribí, en el río María Aguilar han hecho estudios de agua y han visto que los coliformes fecales son altísimos. Entonces, veo, usted está uniendo tres ok. estudios ahí. Ujú. Entonces, digamos, eh, por eso la cita la pongo con como la bibliografía anotada. O sea, conforme voy haciendo el desarrollo, pongo la cita ahí o las pongo al final. Tiene que ponerlas dentro del texto siempre. Vean, cualquier artículo científico, si usted lo agarra, usted se va a dar cuenta que en la introducción, en el desarrollo, lleva citas que brindan información, ¿verdad? Digamos, viene entre paréntesis el apellido, coma, el año de la persona que Ok, hizo ese estudio. ya entendí. Ya Y entendí, digamos. al final se pone la referencia completa, o sea, el libro, ¿verdad? De dónde se Ok, sacó o el artículo, ¿verdad? Igual eso mismo lo vamos a ver ahora más al final, pero me estoy adelantando nada más. Pero más o menos me explico con respecto al desarrollo, cómo tiene que ir, en su caso al menos. ok, entonces ahí igual puedo usar otras citas diferentes a las que ya tengo, porque sí, digamos, mientras estuve leyendo para poner las primeras citas, sí me encontré ahí como varias, Ah, pero sí, ya ahora que claro. usted menciona que yo puedo usar otro tipo de ríos, porque sí, digamos, yo leí hay varios que, por ejemplo, el río Torres creo que es, y bueno, en este momento no tengo el otro, son básicamente, ellos reciben la contaminación, pero como ellos desembocan en el Tárcoles, entonces puedo usar citas diferentes. Ajá, aunque si usted se pone a buscar sobre el Tarco, les va a encontrar un montón de información también. Sí, O sí, sea, básicamente no tienen ni que buscar de otros ríos porque el Tárcoles hay demasiada información. Y lo sé sí, porque he sí. hecho artículos sobre el Tárcoles también. Entonces, eh, sí, básicamente usted puede decir, bueno, el río del Tárcoles está muy contaminado. Esa es una afirmación. Usted puede decirle a Sí. alguien, vea, usted sabía que el río del Tárcoles está muy contaminado o el río del Tárcoles vieras que no está tan contaminado. Entonces le van a decir, sí, pero ¿usted en qué se basa para decir eso? Entonces ya usted tiene que decir Mm. todos los aspectos que hacen que el río Tárcoles se considere contaminado. Y después usted dice Ok, en el próximo párrafo, por ejemplo, y los cocodrilos están sufriendo de ese producto de esa contaminación. Entonces ahora, eso es otra afirmación y válida. Usted puede decir, bueno, y los cocodrilos están sufriendo producto de esa contaminación. Entonces ahora usted tiene que decir citas que digan por qué esos cocodrilos están sufriendo, en qué sentido están sufriendo. Entonces usted dice, ya no hay peces, o no sé, la contaminación mata a los peces, o la sí. contaminación elimina los insectos acuáticos de los cuales están los peces y de los peces de los cocodrilos. Entonces, usted misma puede plantear
propuestas, ¿verdad? Pero siempre Ok, respaldadas en la teoría y en estudios. Por eso, 5 artículos más bien se les hace muy poco. En una revisión bibliográfica, pues un montón de artículos los que se usan. Sí, me faltaba algo, pero se me fue. Esta se entrega antes del 11 de abril, ¿verdad? Fecha límite el 11 de abril. no tengo ahorita la tarea, vamos a ver, un segundo. Sí, dice tarea de redacción de informe de revisión de literatura, fecha límite de entrega el 11 de abril. Vamos a ver, no, más bien el revisar, bueno, sí, sí, tarea 2, ajá, empieza en la tarea Ajá, 2, termina el 11, ajá, correcto. está bien, está bien, profe. Sí, Tenía otra, pero se me fue ahorita. no importa, no se preocupe. Entonces, Ahí me la acuerdo. idea es que cada uno de esos párrafos, ¿verdad? Represente una Ah, idea, ya sé. ¿verdad? Usted vaya haciendo como un es súper bueno si ustedes hacen una lluvia de ideas. ¿Qué es lo que quiero hablar en la introducción? ¿Qué ocupo? ¿Qué es necesario que yo toque el tema, del que yo hable? Porque si no hacen una lluvia de ideas, que de hecho uno lo hace, no sé, es muy común al hacerlo, una lluvia de ideas porque así delimitan bien lo que van a hablar. Porque si no empiezan a hablar de la contaminación, en este caso, empieza a hablar de la contaminación y termina hablando de la contaminación del aire, de la tierra, del agua, del... No, 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 no. Eso o no lo menciona o lo menciona en 1 o 2 renglones y listo. Todo lo que es contaminación. ¿Ok? Lo que tiene que enfocarse es en la contaminación del agua y no en la contaminación del agua de todo el mundo y de todos los tipos de contaminaciones que Sí. puede haber en el agua, sino solo de aguas negras. Y así va profundizando hasta que llega a proponer o hasta que llega a explicar el tema de cómo están viéndose afectados los cocodrilos en el Tárcoles. Por lo menos una revisión bibliográfica. Que la persona que lo Entonces, lea ujú, pueda decir, mira, ya ahora me quedó un panorama global bien completo y entiendo a totalidad la situación que están viviendo los cocodrilos en el río Tárcoles producto de la contaminación de aguas negras. entonces esta parte, esta lleva introducción, desarrollo y las conclusiones que ya propusimos, o la introducción es la misma que ya se hizo. Es la misma que Eh, ya se hizo, pero si tienen Ajá, correcciones, pues corregirlas, ¿verdad? esa es la parte que me está costando buscar las correcciones. ¿De cuánta extensión es el desarrollo? El desarrollo me parece que son máximo 3 páginas. Tengo que ver la rúbrica ahorita. Eso está en la rúbrica. Y Sí, es que vamos no a lo ver. encuentro. En la rúbrica del aula virtual, tiene que buscarlo ahí. Ah, ok, ok. Sí, siempre que vayan a hacer una tarea, tienen que fijarse en la rúbrica, ¿verdad? De lo que se les pide hacer. Sí, trato de revisarla y acomodarme ahí, pero es que sí, me cuesta mucho lo que es buscar. Digamos, yo me meto ahí donde dice ver calificaciones, pero sí me está costando entender qué es, o sea, entender el punto. Hasta ayer fue que logré ahí visualizar que dice y viene marcado uno de los puntos. No sé a qué se refiere. Digamos, las correcciones. Lo que me está costando es ver yo me meto donde dice ver calificaciones, Ajá. pero ahí lo que me cuesta es, ¿cómo le explico? Visualizar cuál es el tipo de corrección o qué es lo que hice mal, por decírselo así. Pero ¿en qué parte se está metiendo? Explíqueme. Donde dice añadir un nuevo tema de debate Pero para el foro. del foro 2. Ah, ajá, el foro 2 ya, o sea, yo ingreso ahí, que a la par dice ver calificaciones. Ahí es. Ajá. Y al Ajá, final ahí le es. aparece. Ajá, le aparece como la rúbrica y al final le aparece todo lo que se le corrigió. Ah, no, no, no he visto esa parte, profe, ahora la voy a revisar a ver, porque sí, esa parte no la he visto.
Cuando usted se mete A en ver ver, calificaciones, ¿qué observa? yo observo que dice foro 2 y empieza, digamos, hay una parte que me acuerdo, creo que es la del Ah, bueno, no lo está objetivo. leyendo. No, porque ahorita, pero ya voy a tratar de prender la compu, porque es que no estoy en la... Ok, porque en teoría Es debería de que, ver los comentarios que se le hizo, porque es una rúbrica automática. Yo nada más marco plic, 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 la rúbrica y le hago comentarios abajo. Entonces eso le debe de salir automáticamente. Y de hecho yo me metí para probarlo, me metí como alumno y me funcionó. De hecho hasta me puse nota. Sí, 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 para está probar. haciendo Ay, calor. pucha. Ay, me jalé los auriculares estos. Bueno, entonces continuemos y ahí cualquier cosa me avisa. Entonces, después viene lo que es Sí, brevedad, que la brevedad solo incluye información pertinente al contenido. Era justamente eso que le decía, de que no hay que empezar a hablar de un montón de tipos de contaminación y desviarnos del tema, porque lo que estamos haciendo es metiendo información que no es relevante. Entonces, sería lo que ya habíamos visto aquí, ay, perdón, que es concisión, ¿verdad? Eliminar las frases inútiles. O sea, si no está relacionado al tema, ni lo incluyamos. Eso, vamos a ver si me faltó algo. No está bien. Ok. Entonces, incluye solo la información pertinente al contenido y también usar el menor número de palabras sin perder la esencia. Entonces, vean este ejemplo. Aquí dice, las observaciones respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer, de manera general, que éstas no presentaron grandes variaciones. Entonces, ¿para qué hacer un texto de 5 renglones cuando lo puedo decir en dos? Ven, la temperatura y la salinidad no variaron relativamente en las localidades estudiadas. La temperatura y salinidad no variaron en las localidades que se estudiaron y ya. En lugar de decir las observaciones respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada, nos permiten establecer de manera general que estas no presentaron grandes variaciones. ¿Verdad? Mejor ser bien breves, pero obviamente sin perder la esencia. Aquí ejemplos de qué evitar. Esto fue un ejemplo de un artículo que hice hace muchísimos años, eh, imagínense, 2014. Fue una nueva especie ahí que descubrimos en ese momento. Esto fue una revisión, cuando uno manda un artículo a una revista, el editor agarra la revista, se la manda a 3 expertos, digamos a nivel pues internacional, muy buenos, y ellos lo leen y hacen las correcciones. Entonces, al final se hicieron las correcciones y todo, y salió publicado, pues bien, ¿verdad? Nada más que si hubo errores, ¿verdad? Entonces, lo que quiero darles de ejemplo es cosas que no hay que hacer, que yo cometí o que todo el mundo comete, ¿verdad? Siempre se cometen. Entonces, precisión, ¿verdad? Vean que dice, el hemielitro es esta alita de aquí. Todo esto es el hemielitro. Entonces ahí describo, digamos, esa parte, es un ala. Entonces dice amarillenta, café con 2 manchas más oscuras, ¿verdad? En la mitad de la porción externa. Entonces ahí él me corrigió, no es la mitad externa, es lateral o costal, ¿verdad? Aquí él me puso que era lateral o costal y es el término más apropiado, ¿verdad? Entonces ahí él está siendo preciso. El que no estaba siendo preciso era yo, porque no es externo, es lateral, ¿verdad? Aunque para uno le suene muy similar, pero no. Después, el margen externo. Dice seguido de, y vean que aquí yo puse seguido por 2 manchas cafés. En mi mundo, me refería a estas 2 manchas que tiene aquí. Una aquí y otra acá. ¿Verdad? Entonces, pero él dice, ¿a dónde en el ala está seguido por? Ven, era justamente que uno tiene que escribir para el lector. Eso es importante porque para mí me queda muy claro porque lo tengo en la cabeza, las ideas y todo, y sé cómo va. Pero otra persona externa lo lee y dice, sí, sí, pero ahora esas manchas, ¿a dónde están siguiendo? ¿Verdad? Porque yo asumí que la persona sabía. Entonces, eso es importante cuando ustedes estén haciendo un artículo, mandárselo a otra persona
antes, ¿verdad? Y que la persona lo lea y vea a ver si todo le queda claro. Es más, de hecho, con cualquier documento, a veces uno escribe algo, se lo pasa a la persona o un comunicado, un email, se da cuenta que tal vez no fuimos lo suficientemente claros, ¿verdad? O sí, o precisos en ese caso. Eso sería. Y después con brevedad, ahí hay un ejemplo de claridad, y con brevedad serían este de en inglés, que no, bueno, en inglés se escribe muy telegráficamente. Entonces, por ejemplo, ellos lo eliminan, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, el hemielitro tiene manchas cafés con 2 manchas más café en la porción a lo largo del margen. Después dice pequeñas manchas de cafés abundantes a lo largo de la parte posterior del hemielitro. O sea, lo que quiere decir es, hay que redactar un poco utilizando menos palabras, ¿verdad? Yo aquí utilizaba muchas palabras como ese de o este son más abundantes. Entonces ellos, ¿para qué decir son más abundantes? Mejor diga son abundantes. O aquí, un par de líneas transversas son visibles en el primer cuarto de cada mielitro. Entonces, ¿para qué decir son visibles? Mejor decir, unas líneas transversas en el primer cuarto de cada mielitro, ¿verdad? O sea, ¿para qué decir son visibles? Entonces son maneras, o aquí por ejemplo dice setas largas, o sea, pelitos largos, están presentes desde la parte posterior hasta la mitad, desde la mitad posterior hasta el final a lo largo del margen exterior. Entonces, ¿para qué decir que están presentes? ¿Verdad? Y se eliminan, entonces quedan largas setas desde la mitad posterior. En vez de decir largas setas están presentes desde la mitad posterior. Entonces son maneras de ir acortando el artículo. Y eso es bueno porque, primero, no se hace tan extenso. Y segundo, en las publicaciones científicas valen dinero. Uno tiene muchas veces que pagar por cada página en la que uno escribe, ¿verdad? Casi que, bueno, tienen valor por las páginas. Entonces, si yo lo hago muy largo, termino pagando un montón. Algunos otros aspectos a considerar son bueno, que tienen que considerar ustedes son la rúbrica y la extensión, ¿verdad? Del documento. Si utilizan siglas, pongan los significados de las siglas por lo menos la primera vez y ya después solo utilizan las siglas. Especifiquen la región, o sea, si ponen Punta Arenas, poner Punta Arenas, Costa Rica. O si en vez de decir en el cantón o en el cantón donde habito, donde vivo, mejor poner el nombre del cantón, ¿verdad? O en mi país, o en nuestro país, no, mejor poner en Costa Rica. Porque otra persona que lea su artículo puede decir, bueno, ¿y a dónde es nuestro país? Después, emplear sinónimos, ok, si por ejemplo dicen Costa Rica, en el otro digan costarricense, ¿verdad? Para que no haya mucha repetición de términos, en especial si es dentro de un mismo párrafo. Hay que tratar de buscar sinónimos. Claro, no rebuscarlos, porque hay unos que más bien ya se ven hasta raro. Redacción de forma impersonal, perdón, en tercera persona en singular. Algo sería como así, se ha demostrado que se realizó el conteo de especímenes, se hizo pues tal metodología, se llevó a cabo. Entonces, tercera persona en singular. El uso de oraciones pasivas se utilizan hasta cierto punto. Por ejemplo, las oraciones pasivas son importantes. Hoy disculpen para apagar este celular. Y ahora sí, hoy disculpen. Entonces, las oraciones pasivas centran el interés en el objeto y no en la persona. Vean, por ejemplo, estas oraciones. Dicen, las piezas fueron fijadas a la estructura. Si yo les digo las piezas fueron fijadas a la estructura, entonces le estoy dando importancia a las piezas. O los árboles fueron cortados por los leñadores. Entonces ahí le estoy dando importancia a los árboles, ¿verdad?
muy diferente, o ustedes dicen, ah, mira, las piezas fueron fijadas en la estructura, o sea, aquellas que se le habían caído, aquellas que eran tan bonitas, ¿verdad? Ya uno piensa en qué tipo de piezas eran. En cambio, si yo digo, los leñadores cortaron los árboles, entonces más bien decimos como le damos importancia al leñador, al sujeto que está efectuando la acción, ¿ok? Y no al objeto sobre el que recae. O los muestreos fueron realizados durante, bueno, entonces uno dice, ok, los muestreos, ¿verdad? Le da importancia al muestreo. Ok, después, números menores del 10 se escriben con palabras, ¿verdad? Si es 10, se pone la palabra 10 o 7, así. Si ya son números mayores a 10, se escriben en números. Después, ortografía y redacción, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Sobre todo con los nombres científicos en la ortografía, en las tildes, porque a veces los correctores digamos, de texto, como Word y así, tienen correctores, pero si ustedes escriben sábana, por ejemplo, o quieren poner sabana, es diferente, ¿verdad? O género, género, generó y genero, ¿verdad? Son tres palabras diferentes. Y el corrector las ve todas iguales porque tiene las tres, ¿verdad? Entonces ustedes pueden poner, en vez de género, ponen género y él no se da cuenta, el Word el corrector, porque también existe. Después citas con formato establecido, siempre utilizar APA 7. Hay un video de la encargada de cátedra que es bastante útil, que ustedes lo tienen ahí disponible. Con respecto a los conectores, bueno, entre cada párrafo ya vimos que es una idea, ¿verdad? Que tienen que ser cortos, ¿verdad? Un par de oraciones, una principal y varias líderes. Ahora lo vamos. Sí, oración líder, perdón, y algunas oraciones subordinadas que respaldan lo que se afirma en la oración líder. Y después tiene que haber uno de transición, una última oración de transición que da pie al inicio o que enlaza también o que sigue con la idea para continuar a otro párrafo, ¿verdad? Entonces, entre párrafos uno utiliza conectores. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una relación de causa entre un párrafo y otro o entre un tema y otro, entonces pueden utilizar ese tipo de conectores consecutivos como consecuencia, debido a ello, por tanto, así pues, etcétera. Si ustedes buscan en internet van a ver que hay un montón de conectores. O si ustedes quieren agregar más información, ¿verdad? Si vienen agregando informaciones y quieren agregar aún más, pueden utilizar otros como además, también, asimismo, de igual manera. Si más bien expresan oposición, entonces es opuesto a lo que se estaba diciendo en el párrafo anterior, entonces pueden utilizar, por ejemplo, no obstante, a pesar de ello, a diferencia de, contrariamente a, y así. Y este de ordenación indica secuencia, ¿verdad? En el conjunto de ideas. Posteriormente, después, de inmediato, a continuación, luego, ¿verdad? Entonces es importante que los utilicen porque eso hace que el párrafo sea más fluido, que el escrito sea más fluido y haya conexión entre ellos, entre los párrafos, entre las ideas, ¿verdad? Importante. Usualmente he visto que, bueno, siempre, bueno, no siempre, pero he visto que se suele cometer este tipo de errores que sería el escribir los nombres científicos mal. Entonces, nada cuesta repasar otra vez. Vean, un nombre científico tiene dos, por eso se llama un sistema binomial. Bi significa dos y nomos significa nombre. Entonces, el nombre científico está constituido de dos palabras, de dos nombres, por decirlo así. El primero sería el género, este que está acá. El género se escribe por convención siempre con mayúscula. Y la especie sería la otra palabra, género y especie, ¿verdad? La especie siempre se escribe con minúscula, ¿ok? Nunca se escribe con mayúscula. Ahora bien, nunca se escribe solo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Drosophila melanogaster
Nunca voy a decir la melanogaster, no, se dice la Drosophila melanogaster, así es como se llama, siempre va junto el nombre. Ahora bien, si ustedes están escribiendo un documento en donde tienen que mencionar el nombre Drosophila melanogaster 50 veces, mejor solo ponen Drosophila melanogaster en la primera y en el resto solo ponen de, bueno, en este caso, porque es Drosophila, ¿verdad? De melanogaster. O, por ejemplo, si es Drosophila albipes, pues solo ponen D. albipes. Y ya es como una abreviatura del nombre científico. Pero nunca, pero siempre tienen que ponerlo al menos una vez al inicio el nombre completo. Ahora bien, el nombre científico se puede escribir en cursiva o se puede escribir en letra normal, ¿verdad? Pero subrayado o a mano. Cuando lo escriben subrayado, a mano lo escriben subrayado. ¿Ok? Y siempre se le deja este espaciecito aquí también. Cuando ustedes escriban una familia, va en mayúscula. Por ejemplo, se utiliza en la familia Felidae de los felinos. Entonces, si escriben Felidae, ¿verdad? Que se pronuncia Felidae, entonces va en mayúscula. O se utiliza en el orden carnívora. Digamos, ese carnívora va con C mayúscula. O orden primates. Primates va con P mayúscula. Pero siempre que hagan referencia al nombre o a la familia. Si ustedes están hablando normalmente o escribiendo algo y mencionan a los primates en general, entonces ese primates va en minúscula. O si dicen a los felinos, ya felinos está españolizado y ya pueden ponerlo con F minúscula. Pero si es la familia, ¿verdad? El nombre de la familia, Felidae, Felide, ahí sí va con mayúscula. O el nombre del orden. Si ustedes ponen, ese mono pertenece al orden primates, entonces ese orden primates va con mayúscula. Pero si dicen, ese mono es un primate que vive en, no sé, en los árboles, entonces ese primate se pone con P minúscula. Entonces, vean, hay una dinámica que quiero que hagan. Vean, las dinámicas están están disponibles en el aula virtual, ¿verdad? Entonces pueden acceder al aula virtual y ahí está este documento. Este documento para que lo lean más fácil, ¿verdad? Entonces pueden buscarlo en el aula virtual y ahí lo van a tener ya un PDF a mano. Entonces, la idea es agarrar cualquiera de estos dos casos, este o este, y redactarlo de una manera que sea más precisa, más claro y más breve. ¿Ok? Y el enlace de los Padlet está en el aula virtual también. O sea, justo debajo del enlace de esta reunión, más bien justo arriba del enlace de esta reunión está el PDF con las dinámicas, ¿verdad? Para hoy. Y está el enlace al Padlet de la actividad 1. Entonces, básicamente es ingresar al Padlet de la actividad 1 y redactarlo de una manera que sea breve, concisa y precisa. Muchachos y muchachas, ¿quedó claro? Profe, pero es que cómo ingreso desde el teléfono, porque yo, digamos, ahorita en la compu sí estoy viendo dinámicas 1, 2 y 3 para la tutoría 3, pero en la computadora, en el teléfono no puedo porque yo ingresé directamente al correo, porque verás que tengo problemas con el Teams. Ok, pero, o sea, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿no puede ingresar con el teléfono a dónde? Para ver la actividad. Pero ingresó con la computadora. Estoy tratando de ingresar con la computadora. Es que el Teams se me jodió, no sé, No, no logro ingresar porque se fueron los equipos y todo. pero no tiene que ingresar por Teams. Es solamente ingresar al aula virtual del curso. Incluso
Con el celular puedes, es ingresar, digamos, al aula virtual y ahí está el PDF con el documento. Sí, pero no sé cómo hacerlo en el teléfono, entonces. Digamos, escribe en Google, ¿verdad? Escribe en Google UNED y en UNED entra en recursos didácticos y entra a AprendeU y de AprendeU ya entra al aula virtual del curso. En este momento, digamos, ingresé el enlace, pero lo único que me aparece es trabajo en clase, dinámica 1. En esta dinámica 1 era Ajá, aplicar los 3 principios. ajá, ese es el Y Padlet. es que, ajá, Y ahí es donde tienen que escribir este párrafo, pero de manera redactado, de manera concisa, precisa y breve. como Ah, resumirlo. ajá. Aplicando los 3 principios que ya vimos. Ay, Dios. Ajá, o puede ser este otro. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es, ¿verdad? Ingresar al aula virtual y en el aula virtual está el enlace a donde tienen que escribir el párrafo y también tienen un PDF para que puedan leer las cosas bien, ¿verdad? Porque tal vez en esta pantalla no lo pueden leer bien por pequeñito. Entonces así tienen el PDF a mano y tienen a dónde se participa directamente. Cassandra, ¿está por ahí? Sí, profe. Sí, porque podrían trabajar juntas, si les parece. O si ustedes me dicen, lo podemos ver juntos todos y ustedes van aportando. Ok, sí, yo pienso que es mejor. O sea, no, ¿verdad? Es que no sé si lo logran leer. O sea, cuando yo proyecto, ustedes logran leer las diapositivas. Sí, En mi caso sí, profe. yo sí. Ah, bueno, entonces puedo dejar ahí esto. Vamos a ver, aquí está, lo voy a proyectar más grande. A ver, ¿qué les parece? O si quieren, puedo tratar con este otro, de caballitos de mar o de insectos. ¿Cuál prefieren? Tal vez el de los caballitos. Ok, ok. Entonces, vean, la idea es resumir esto. Esto es tomado de un artículo, pero la idea es resumirlo, eliminar las partes que están sobrando, eliminar las partes que no quedan claras y utilizar algunos términos, si aplica mejor, utilizan un término más adecuado, más específico. Ok, y esto lo pueden escribir en ese Padlet. Si quiere lo dejo ahí y alguna, no sé, si quiere me desconecto un rato, apago la cámara para que más o menos discutan a ver qué se puede dejar o qué se puede eliminar. ¿Les parece? Ocupo que me contesten si les parece o si lo vamos leyendo todos Que se juntos, no vaya, sé. profe, Ah, a la Yo prefiero chiquita. juntos, profe. Y yo pienso que ok, entre todos entonces, también. ¿por qué no me ayuda alguna? Ok, entre todas, ¿por qué no me ayudan unos? Vean, lo que vamos a hacer es leer, ir leyendo pedacitos, ¿verdad? Y viendo a ver qué se puede eliminar, qué se puede quitar, qué se puede mejorar, qué se puede reducir o qué términos pueden reemplazar otros.
¿Ok? ¿Qué les parece si alguno de ustedes me ayuda a leer, pero no leer completo, sino leer como un párrafo, un rengloncito o dos rengloncitos? Bueno, yo puedo leer. Voy. Dice, alrededor del mundo los caballitos de mar son una de las especies marinas más lindas y algunas veces coloridas entre los peces, y son más afectadas por factores causados por los seres humanos, como la sobreexplotación y la degradación del ambiente. Hasta ahí, profe. Sí, sí, como gusten. Ok, vean lo que ya leyó la compañera. ¿Qué piensan? Vean que el título, ¿verdad? Ay, perdón, me pasé. El título se llama Estudio de las poblaciones de caballitos de mar en dos zonas de la costa norte de La Habana y Pinar del Río, Cuba. Y Pinar del Río, en Cuba. ¿Verdad? Estudio de dos poblaciones de caballitos de mar en dos zonas de la costa norte. O sea, se estudiaron en la costa norte dos zonas y se vieron a ver las poblaciones de caballitos de mar. ¿Verdad? Una de esas zonas era La Habana, el norte de La Habana y la otra Pinar del Río. Entonces, ¿qué de eso que leyó la compañera se puede eliminar, modificar para hacerlo más breve, preciso y conciso? Profe, yo siento que la primera y la segunda línea están como de más, o sea, porque tal vez no a todo el mundo le van a parecer bonitos o cosas por el estilo, está como innecesario. ¿Ok? ¿Qué propone? Ajá, ya me gustó. Ajá, muy bien. ¿Qué me propone? ¿Cómo quedaría, más o menos? Pues Ujú. no sé, la parte en la que Ya, son ya. más afectadas, tal vez esa parte sí que Ujú. se ponga, pero pues no sé, mm, a ver. Quizás compañera que diga los caballitos de mar son, son especies marinas más afectadas. Son especies marinas afectadas. Ujú. Ok, eliminar esto. Y pienso que esa que dice alrededor del mundo también. Ok, los caballitos de mar son unas de las especies marinas. Ah, bueno, ajá. Ven qué bien. Ajá, más afectadas por factores causados por los seres humanos. Ok. Si quieres, siga otra compañera para. Profe, tal vez esto por factores causados por los seres humanos no, sino solamente más afectados por la sobreexplotación y la degradación del ambiente. No sé. Son más afectadas por factores como, así, eliminar esto, ¿verdad? Factores como la sobreexplotación y la degradación del ambiente, ¿ok? Ok. Y después, si alguna continúa leyendo, a ver qué más. Y no sé si gusta, sigo yo leyendo. Claro, adelante, no tiene que pedir permiso, nada más empieza a leer. Ok, dice, siendo un objetivo muy importante para todos los estudios científicos y planes de conservación de la diversidad marina. Es por esta razón que desde el año 2004 absolutamente todas las especies que se encuentran dentro del género Hippocampus están incluidos en la Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, CITES 2004. Ok, y de ese, ya vimos que hasta aquí está bien, ¿verdad? Hasta ambiente, degradación del ambiente, hasta ahí está bien. Okay, no sé, tal vez que cabe dentro del objetivo, porque dice que siendo un objetivo muy importante para todos los estudios científicos, pero, pero también hay más especies marinas que se afectan por lo mismo. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo lo dejaría?
Sobreexplotación y la degradación del medio ambiente, ¿verdad? Son afectados por factores como la sobreexplotación y degradación del medio ambiente. Tal vez sería para la conservación de la diversidad marina. Dice, ¿verdad? La explotación por favor. Es que sí, como siendo un objetivo muy importante, pienso que no hay porque ya hay más especies marinas que son afectadas por lo mismo, siento yo. Ok, degradación siendo objetivo. Eliminamos esto. Entonces quedaría afectadas por factores como la sobreexplotación y la degradación del ambiente. Ahora, los cuales, no, o no, simplemente se podría volar eso, ¿verdad? Y yo siento que tal vez esos dos no van ahí, siento yo. Ujú. Sí, la sobreexplotación. Ok, sí. Podríamos eliminar eso. Después vemos a ver si cómo quedó en el original. Después dice, es por esta razón que desde el año 2004, ¿verdad? Absolutamente todas las especies que se encuentran dentro del género Hippocampus están incluidas dentro del apéndice 2 de esa convención. Entonces, ¿qué Tal más les vez parece hasta la eliminar? convención, por esta razón que... Tal vez eliminar eso que dice es por esta razón que solamente dejar desde el 2004 en adelante, porque Ajá, muy bien. Desde el 2004, ¿qué les parece si borramos absolutamente? Sí, ¿Verdad? Desde el 2004, todas las especies que se encuentran dentro del género Hippocampus están incluidas dentro del apéndice 2 de la Convención Internacional sobre el Comercio Internacional, la Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. y en la Apéndice 2 de la lista Convención de... Internacional. Es que tal vez eso sí, porque ellas están incluidas en algo y ese algo y retoma de otro lado, Sí, sí, tiene claro. un origen. Ok, entonces ahí está bien. Y en la lista roja de especies amenazadas, que entonces ahí está bien también. Hasta Ajá. el año 2000, voy a leer yo, hasta el año 2004 aparecían descritas 33 especies dentro del género Hippocampus. En la actualidad se han encontrado 5 nuevas especies. En Cuba solamente se han registrado hasta el momento 3 de estas. Entonces, ¿qué les parece cambiar ese 33 por números? Ajá, sí, para que sea ¿Verdad? más Porque claro, tal vez. sí, porque con números, con letras se escriben solo los números menores a 10. Eso es lo que se acostumbra. Entonces, descritas 33 especies dentro del género Hippocampus. ¿Qué les parece? Ah, ok, sí, bueno, hay que ver si hay otros géneros. En la actualidad se han encontrado 5 nuevas especies. En Cuba solamente se han registrado hasta el momento 3 de estas. tal vez solamente dejar 3 de estas en Cuba. Ajá. Y sí, digamos algo como que fuera. En la actualidad se han encontrado 5 nuevas especies, más o menos, ¿verdad? Y en Cuba solamente 3 de estas, ¿verdad? Borrar hasta el momento, porque obviamente es hasta el momento. Hasta el momento 3 de estas. Algo así, ¿ok? Vamos a ver. Veamos la respuesta. Vean, entonces se había eliminado, sí, alrededor del mundo. Les voy a leer el que es correcto, ¿verdad? Y aquí lo que se hubiese eliminado a la par, ¿verdad? Al lado derecho está lo que se debió de haber eliminado. Entonces dice, en el mundo. Ah, bueno, perdón, no, entonces no debí borrar mundo. El correcto era, en el mundo, los caballitos de mar son unas especies marinas
son unas de las especies marinas más afectadas por la sobreexplotación y la degradación del ambiente. Que nosotros lo eliminamos, pero siento que no quedó tan mal. No incluí las citas para no dar pistas, entonces por eso es que aquí vienen, antes no venían, siendo un objetivo muy importante para los estudios y planes de conservación de la diversidad marina. Por esta razón, desde el año 2004, todas las especies de género Hippocampus, bueno, y ahí ya viene casi que lo que habíamos dicho, ¿verdad? En lo de la UICN. Y después dice, hasta el año 2004 aparecían descritas 63 especies dentro del género Hippocampus. En la actualidad se han encontrado 5 nuevas especies y en Cuba solamente se han registrado 3 de estas. O sea, en realidad no, siento que no lo hicimos tan mal. Si eliminamos una parte aquí de sobre... No, vamos a ver qué borramos. Lo Borramos único que esto hizo de... falta fue el mundo. Y planes de conservación fue lo que borramos. Pero bueno, en realidad sí me gustó porque sí vi que vieron la idea. Bien. Vean, en este caso, en el otro, dice, para disecar los genitales del macho, esto lo vamos a ver rápido. Para disecar los genitales, perdón, ahí me equivoqué, es para disecar debería ser la genitalia del macho, o sea, para extraer o disectar, es que uno lo dice más disectar, pero el término correcto es disecar. Para disectar o disecar los genitales del macho o la genitalia, recurrimos a implementar una técnica muy habitual y utilizada. Se introdujo un alfiler de metal entomológico delgado número 1 por la parte de abajo de uno de los lados, ¿verdad? La parte de abajo de uno de los lados del insecto, de los lados de la parte proximal al opérculo genital, o sea, donde está el porito, el huequito genital. Entonces se metió un alfiler por debajo, ¿verdad? De uno de los lados de la parte final del opérculo genital. Con un movimiento suave hacia el extremo distal, queda expuesto entonces la cápsula genital, o sea, donde están los genitales. Con un proceso similar al anterior, se puede extraer de la cápsula la falobase, o sea, como la base del ediago del pipicillo, y el divertículo ventral, ¿verdad? Eso es como para insectos acuáticos. Estas estructuras se conservaron en pequeños recipientes que contenían glicerina. Las ilustraciones del artículo se realizaron mediante el uso de la técnica de cámara clara o lúcida. Es una cámara que ustedes utilizan un microscopio, un estereoscopio y van dibujando sobre la imagen que proyecta lo que uno está viendo. ¿Vieran qué bonito? O sea, ustedes están viendo por un estereoscopio y lo que ustedes ven, ustedes pueden agarrar un lapicero y básicamente pintar sobre el objeto, sobre el animal, ¿verdad? Entonces, claro, queda muy, muy bien. Pero obviamente no están pintando sobre el animal está en un lado y la hoja de papel está en el otro. Pero en la práctica, ustedes parece que están pintando sobre el animal. Y las medidas de los ejemplares brindadas a lo largo del estudio se presentan en milímetros. Entonces, vean que todo eso se podía resumir a lo siguiente. Se disecó, o sea, se extrajo con la ayuda de un alfiler. Ahí sí, porque es una técnica, ¿verdad? Pudo haber sido con alfiler, pudo haber sido con un gotero, no sé. La falobase, el divertículo ventral de la cápsula genital y se conservaron en glicerina. O sea, ¿para qué decir que se pusieron en pequeños recipientes que contenían, no, mejor en glicerina? Obviamente la glicerina tiene que ir en algún lado. Y luego se pone ilustraciones realizadas con cámara lúcida. O sea, de una vez, ¿verdad? No decir las ilustraciones del artículo se realizaron mediante luz, no, las ilustraciones realizadas con cámara lúcida, punto. Todas las mediciones están en milímetros y no se ponen abreviaturas así. Y básicamente ven en 3 renglones, mientras que aquí eran de como unas 12. Ese era un ejemplo, pues, ahí diferente. Entonces, continuando con la clase, ustedes para las próximas semanas también van a tener que entregar la tarea. La tarea 3 tienen que agarrar un artículo científico, ¿verdad? Un artículo científico de una revista indexada que vean que incluso se les facilita porque puede estar relacionado al tema que ya escogieron. O sea, es agarrar un artículo de los que ya escogieron, de los que ya leyeron, de los que ya hicieron la revisión bibliográfica
la bibliografía comentada, perdón. Entonces, y que está relacionado al foro 2 que ustedes hicieron, ¿verdad? Con los objetivos y todo. Entonces, ahí van a hacer una carátula, bueno, una carátula, una pequeña introducción al tema, y acuérdense que las introducciones tienen introducción al tema o antecedentes, tienen justificación, tienen importancia, el objetivo, luego el desarrollo llevaría a lo siguiente. Si el enfoque de ese artículo es cualitativo o cuantitativo, o si es mixto, después la justificación y el tipo de diseño y metodología que se va a utilizar. O sea, si el diseño fue experimental o no experimental o etnográfico, bueno, ustedes lo verán con respecto a los que hay en el libro, fenomenológico, etcétera. ¿Verdad? Si es cuantitativo hay unos y si es cualitativo hay otros. Y después la metodología, una breve descripción de lo que se realizó en la metodología. O sea, no es que chorreen toda la metodología, no, no, es como que ustedes la lean y se la expliquen a alguien, ¿verdad? Pero obviamente detalladito. Pero no es completamente que la copien y la peguen, sino es que la lean, la interiorizan y es como si se la comentaran a alguien más. Después, conclusiones y las referencias bibliográficas que siguen APA 7. Entonces, esa sería la tarea 3, pero es bastante sencillo porque es basado en un artículo que ustedes ya hicieron. Decir si tiene entonces un enfoque cualitativo o cuantitativo, la justificación, o sea, ¿por qué creen ustedes que es eso? O sea, es como el foro 3, pero con otro artículo, el tipo de diseño y metodología. Para la tarea Pero, 4, profe, esos, ajá. ok. No, no, siga y ahorita le pregunto. No, adelante, adelante. Yo siempre, pero ese artículo 3 es alguna de las 5 referencias bibliográficas que ya hicimos en la Ajá, bibliografía anotada. claro, pero eso es que no, esa parte, es una tarea 3 aparte, en donde usted agarra uno de Ajá, esos ajá. 5 artículos, ¿verdad? Uno de esos 5 artículos y contesta lo siguiente. O sea, primero la carátula, una introducción al tema, o sea, eh, digamos, una introducción al tema del artículo, pero sin que sea la introducción del artículo, ¿verdad? Es una introducción breve. Después, la introducción lleva los antecedentes o la introducción al tema, la justificación y la importancia. Después, coloca los objetivos. Y luego, en el desarrollo, usted dice si en ese artículo se sigue un enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿verdad? ¿Y por qué piensa usted que el enfoque es cualitativo o por qué piensa usted que el enfoque que siguieron los autores es cuantitativo? Trataré, ¿Perdón? trataré, profe. O sea, nada más Después, agarrar el después vuelvo artículo, al video y lo analizo. es agarrar el artículo, leerlo y decir, bueno, ese artículo tiene un enfoque cuantitativo o cualitativo. Si usted sabe las características de los enfoques cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Rápidamente se va a dar cuenta. Es más, eh, muy probablemente sea cuantitativo el que usted esté trabajando, porque en las ciencias naturales utilizamos más cuantitativo, en las ciencias sociales se utiliza más cualitativo. Entonces, lo más probable es que sea cuantitativo, pero tiene que explicarme por qué sería cuantitativo ese artículo o ese trabajo de investigación que se hizo. Sí, porque yo siento que este trabajo es más cuantitativo porque hay que ver primero, cuántos animales dentro de la población se afecta, cuánta basura y de dónde viene, porque vienen de diferentes partes, pero cada una tiene ¿cómo le digo? Un arroje de basura diferente, entonces yo pienso que es como más de cantidad que más de una cantidad que de una cualidad. Ok, y también no decir basura, porque basura es muy diferente a contaminación. El suyo era contaminación de aguas negras. Negros, sí, Es diferente, ¿verdad? entendía. En ese caso, lo que son aguas negras, digamos, básicamente es todo lo que es los servicios
sanitarios y eso, pero el arroje de aguas residuales entran en estas aguas, porque igual son desechos de agua de jabón o Ajá, agua, qué sé yo, que no lava algo, entonces sí entran dentro de las aguas negras. sí, 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 o puede ponerlo por separado, más bien, producto de aguas negras y aguas grises, por ejemplo. Pero eso mismo usted lo tiene que dejar claro en en la revisión. O sea, aguas jabonosas también, entonces ya eso se detalla con otros experimentos, ¿verdad? Ya es como ver la dureza del agua y otros factores. Yo diría mejor que se enfoque solo en aguas negras que esté relacionado a las bacterias que están presentes en las aguas negras, como Escherichia coli. Entonces mejor no meter aguas residuales o grises, porque si no ya complica el panorama un poco más. Solo aguas negras. Ay, perfecto, pues. Gracias. Tal vez pueden mencionar que aparte de las aguas negras hay otros tipos de contaminación, como las aguas grises, no sé, hormonas, eh, residuos de contaminación por agroquímicos, pesticidas, ¿verdad? Eh, metales pesados como plomo, mercurio, no sé. Pero mejor enfocarse solo en aguas negras, ¿verdad? Tal vez eso puede usarlo como una manera introductoria al tema de contaminación acuática, pero no profundizar en eso. Está bien, Que gracias. sea bien delimitado. Por eso tiene que hacer con un marco, vea, usted se sienta unos 15 minutos y se pone, primero lea todo lo que pueda sobre eso. Ya usted se leyó los 5 artículos, puede buscar un poco más de información y ya más o menos cuando piensa que tiene un rumbo, ¿verdad? Y siguiendo los objetivos que usted ya planteó, entonces puede hacer, digamos, escribe el objetivo ahí para que lo tenga bien presente en la hojita de papel y hace una lluvia de ideas. O sea, ¿qué es lo que quiero hablar en la introducción? Ya sé que en la introducción tengo que hablar aspectos generales del tema que voy a tratar y tengo que meter justificación e importancia. Entonces ya ahí hace un parrafito para cada uno. Luego, en el desarrollo, ahora sí, ¿qué quiero hablar de la contaminación? Ok, sobre que esté relacionado a las aguas negras, que esté relacionado a los cocodrilos. Entonces, empezar a delimitar esas áreas para que no empiece a hablar de los cocodrilos y termine hablando de hasta, no sé, otras cosas, ¿verdad? Peces o yo no sé. Ujú. No, Ay, porque sí, pasa mucho. Si uno no lo sí, sí, delimita, sí, yo sé que sí. se pierde uno. Entonces, por eso es sentarse a hacer una lluvia de ideas y va a ver que le va a funcionar. Estoy seguro. Ay, profe, gracias. Pero me confío más en Dios que sí, que todo salga bien. Sí, sí, va a ver que sí. Después, con la tarea 4, lo que tienen que hacer es, bueno, igual, carátula, introducción. En la introducción, de acuerdo a las orientaciones, tienen que indicar qué es un encuadro, qué es una figura, y después plantear un objetivo, ¿verdad? Como digamos, podría ser identificar o vamos a ver qué podría ser. Determinar, déjeme pensar. Básicamente lo que tienen que hacer es agarrar un artículo, ¿verdad? Puede ser hasta de los mismos que ustedes usaron, es agarrar un artículo que tenga cuadro, que tenga figuras. Entonces, agarran el cuadro y la figura y ustedes dicen, ¿cumple con APA 7 o no cumple con APA 7? Entonces ustedes dicen, ah, mira, sí cumple. Entonces lo incorporan en esta tarea y dice, este artículo cumple con el formato APA 7. Entonces indican por qué es que cumple. O sea, ustedes pueden decir, bueno, es que un cuadro bien hecho, siguiendo el formato de APA 7, tiene que tener la leyenda encima del cuadro y el número de figura 2 renglones más arriba o 2 espacios más arriba, etcétera, etcétera. O sea, todas las características que tiene un cuadro bien hecho. Ahorita los vamos a ver justamente. Y una figura. Y después tienen que colocar uno que no cumpla, o sea, un cuadro y una figura que no cumplan APA 7 y decir qué habría que hacer para que esos cuadros cumplan APA 7. Ejemplo. Bueno, eso le hacen conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, vean aquí, vamos a ver las figuras y tablas
que sigan un formato APA 7. Entonces, por ejemplo, tenemos, esta sería la figura, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, todo lo que no es tabla es una figura. O sea, una tabla, lo vamos a ver ahora, es un conjunto de datos generalmente numéricos organizados de una manera, pues, sistemática. Organizada, perdón. Entonces, el número de la figura va encima de la figura, ¿verdad? El número de la figura va encima, esta sería la figura, ¿verdad? Esta sería la figura y el número va encima. Y entre ella y el título de la figura, que sería este, hay que dejar doble espacio, ¿verdad? Entonces, entre el número de figura y el nombre de la figura se deja un doble espacio. Ok, y después dice, y se pone el nombre, vamos a ver, el número de la figura va encima de la misma, ajá, muy bien, en negrita, bueno, en negrita, y se pone el nombre debajo de este, en cursiva, ¿verdad? Entonces lleva el nombre o el título de la figura en cursiva. Las notas y fuentes van debajo de la figura. Ahora vamos a ver los tipos que hay de notas, pero cualquier nota explicativa va debajo. Por ejemplo, eso de que las mediciones están en milímetros debería ir ahí. Entonces dice, nota explicaciones para aclarar la información de la imagen. Hay tres tipos, generalidades específicas y probabilidad estadística, que lo vamos a ver después de que veamos los cuadros. Ahorita estamos en las figuras. El número de las figuras es consecutivo durante todo el documento. Pues claro, si pone figura 1 no van a poner figura 3, tienen que poner figura 2. También se debe mencionar o hacer referencia a la figura dentro de la narrativa. Por ejemplo, ver figura o en la figura tal se observa tal cosa. Entonces, siempre tienen que hacer referencia a las figuras dentro del texto. O sea, no pueden poner una figura y ya, que uno llegue, empiece a leer y aparezca ahí. No, hay que llevar al lector en cierto momento del texto a que vea la figura para que le quede más claro, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían poner, no sé, si están haciendo datos o los datos de un resultado, entonces pueden decir, en este resultado, en los resultados de este estudio se obtuvieron, no sé, una gran cantidad de, de datos que evidencian la presencia de mercurio en el agua. Entonces ponen ahí tabla 1, ver tabla 1, o ver figura en donde se encuentra un gráfico. Ok, que entonces el lector va leyendo y dice, bueno, voy a ir a ver la tabla 1 y baja y la busca. Y dice, mira, sí, veo que los niveles son muy elevados de mercurio. Ok, vuelvo a la lectura y sigo leyendo. Ok, entonces siempre se tiene que poner. Con respecto a las tablas, es básicamente lo mismo. En negrita se pone debajo de ese número de tabla, bueno, va doble espacio, ¿verdad? Entre el número de tabla y el título de la tabla. El título también se pone en cursiva. Vean que ambos van arriba. El número de tabla y el número de figura siempre va arriba. En ediciones anteriores de APA, eso era diferente. En ediciones anteriores, la tabla iba arriba y la figura iba abajo, la leyenda o el nombre de la figura. Después las notas y la fuente debajo de la tabla, ok, son notas. Lo que son notas va igual debajo. El número de la tabla es consecutivo durante todo el documento, igual. Si están en tabla 1 y tienen que hacer otra tabla, pues sería la 2. Se debe mencionar o hacer referencia a la tabla dentro de la narrativa, o sea, igual que en la figura. Si ustedes están poniendo los resultados, entonces en la sección de resultados ponen ver tabla 1, ver figura 1 también. O sea, no pueden solo colocarla sin haber advertido de ella antes. No usar líneas verticales laterales en la tabla, o sea, que no lleven líneas que separe estas casillas. Estas líneas no deberían ir ahí. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí dice que errores están mal en esta tabla. Bueno, y podría ser esto, ¿verdad? Estas líneas verticales no deberían ir ahí. Y después, esto tampoco. No debería ir en negrita
este número de tabla y doble espacio. Ahora sí, sobre las notas que van al final de las tablas y de las figuras, entonces son tres tipos. Una que son las notas generales, que explica o provee información de la tabla o figura. Explica abreviaturas, símbolos, tipos de letra. O sea, si ustedes estuvieran haciendo un listado de países, por ejemplo, ustedes dicen, esta especie se encuentra en Costa Rica, esta especie se encuentra, un listado de especies. Entonces, para no poner tanto los nombres de los países, ustedes ponen CR, que sea Costa Rica, BOL, que sea Bolivia, BEN, que sea Venezuela. Entonces, así pueden hacer el listado de todas las especies y colocar los países en donde se encuentran. Pero para no poner el nombre de todos los países tantas veces, se pone una abreviatura del país. Entonces, abajo, en esa sección de notas, se pone CR es Costa Rica, BEN es Venezuela, BOL es Bolivia, ¿verdad? No sé, si están usando abreviaturas, entonces MEP, que es Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Lo que sea. Luego, también hay notas específicas, que las notas específicas se refieren a una columna, fila o celda especial, ¿verdad? Entonces, si hubiese algo que destacar, por ejemplo, si de esta columna que dice hombres, ustedes tuvieran que decir, bueno, esos hombres tienen un rango de edad de 18 a 25 años. Entonces ponen esa nota. Los hombres de la columna boys el rango de edad va de 18 a 25 años. Y después, en las notas probabilísticas, describe símbolos que se usan en valores estadísticos. Profe, con permiso. ¿Mm? Es que me tengo que retirar de la clase, se me presentó imprevisto, entonces después ya la reviso completa. Claro, claro, adelante, no hay problema. ¿Mm? Con permiso, entonces me retiro, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, aquí les puse un ejemplito, básicamente, más o menos digamos, esas son dos tablas que no siguen el formato APA 7. Entonces, la idea es que más o menos le echen un ojo y traten de ver cómo se podría corregir. Esto es básicamente lo que tienen que hacer para la próxima semana. Para la tarea 4, más bien. Si alguna quiere participar, tal vez qué se podría hacer para corregir y que siga el formato APA 7, el que acabamos de ver. Pues donde dice tabla 1, creo que va doble espacio, ¿no? Para Ok. separar eso de el enunciado, no sé si se llama así. La leyenda. Ajá, leyenda es el título del cuadro, el título de la figura. Ok, ajá, sí. Ok, entonces se separa, ¿verdad? Eso es uno. ¿Qué más habría que hacerle? ¿Alguna otra? ¿O a esta de aquí? ¿Qué habría que hacerle? Muchachas. ¿Qué se les ocurre? Donde dice figura 1 no debería de decir nota o algo así. Ok, eso es una opción, pero ok, digamos la nota, lo que sería nota, ¿verdad? En esta de abajo, sería tal vez esto de aquí, que dice
si lo logra leer, dice colectado por J. Picado en marzo del 2006. O sea, quiere decir que esos bichillos fueron colectados en el 2006. Entonces eso sería una nota e iría debajo, tiene razón. También es importante que toda esta leyenda pase para arriba, ¿verdad? Debería estar en la parte de arriba. Incluso debería decir figura 1 en negrita, doble espacio, y luego vendría el nombre de esa leyenda. Vendría la leyenda o el nombre de la figura. El título de la figura, perdón. ¿Verdad? Y esa última parte iría en notas. Igual aquí, dice tabla 1, ¿verdad? En esta parte de aquí arriba. Tabla 1 debería ir separado, o sea, con doble espacio, del título de la tabla. Pero después aquí hay otra renglón que dice proporciones de las formas braquípteras. Bueno, fueron tomadas de Usinger en 1947. Eso debería ir ahora en notas aquí abajo. Ok, notas. Bueno, ahí dice notas. Entonces, la estructura del párrafo lleva una oración líder, ¿verdad? Que ustedes, digamos, dicen, bueno, eh, no sé, sobre qué están haciendo ustedes el tema, como para cambiar de chip y no usar el de contaminación de agua. El mío es de especies invasoras, profe. Bueno, del venado en sí. Especies invasoras, pero ¿a dónde? Este se basó en el venado y fue en la isla del Coco. Ah, ok. Digamos, la especie invasora de la isla del Coco. Entonces, usted puede decir, el venado, digamos, si alguien le pregunta, después usted de haber leído todos esos artículos sobre los venados en la isla del Coco, ¿qué piensa? Entonces usted dice, bueno, yo pienso, o para mí, los venados son destructores. Ya, ¿verdad? Entonces, y hay que eliminarlos, hay que matarlos a todos. Digamos que usted piensa eso. Entonces, yo le pregunto, bueno, ¿y en qué se basa usted para decir eso? Entonces usted dice, ah, bueno, esa sería su oración líder. Los venados son malos y hay que quitarlos de ese ecosistema tan frágil. Entonces, ahí usted tiene que decir, bueno, yo me baso para decir eso en unos artículos que leí, ¿verdad? En donde dice que los venados escarban o dañan la tierra y esa tierra cuando llueve se lava, ¿verdad? Los sedimentos se lavan y van al río y del río van a parar al mar. Entonces, es importante porque están eliminando esa materia vegetal, o sea, la tierra, bueno, están eliminando la tierra que tanto cuesta que se forme ahí. ¿Verdad? Entonces eso causa un impacto sobre el ecosistema. O, por ejemplo, hay otro estudio que dice que los venados se comen todas las plantas del suelo. Entonces no le dejan nada a las otras especies que puedan habitar ahí. Entonces, me explico. Es como oraciones que apoyen lo que usted está diciendo al inicio. Y en el próximo párrafo usted dice, bueno, también, porque está adicionando información, también se ha visto que ellos portan enfermedades. Entonces, ah, bueno, de verdad, ¿en qué se va? Ah, si vieras que leí un artículo que decía que los venados, pues ahí en la isla del Coco tienen tal enfermedad. O algo así, me explico, pero que esté relacionado al tema y a los objetivos que usted planteó. ¿Me explico? Sí, correcto, profe. Ah, bueno, entonces lleva una oración líder que es como su opinión, su punto de vista, etcétera. Y las subordinadas son las que respaldan esa información, las que apoyan eso, porque si no es simplemente una opinión sin fundamento. Muchas veces, y pasa que en las redes sociales, todo el mundo tiene una opinión sin fundamento, ¿verdad? Que todo el mundo opina, pero a veces opina solamente porque lo creyó así o porque más o menos ojeó por ahí otra información. Entonces, al final de cuentas, no se están basando en información verídica para responder. Y eso es lo que hay que evitar, sobre todo en artículos científicos o en formación seria o académica. Después, bueno, oración de transición o cierre. Entonces, siempre hay que hacer una oración de transición, ya sea a un párrafo, ¿verdad? Que continúa la idea o de cierre. O sea, en donde ya concluye la idea. Entonces, vean, aquí es un ejemplo inventado que dice, eso me lo inventé.
La contaminación del río Tárcoles es preocupante ya que afecta a la vida acuática y pareciera que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes. Ese es mi aporte. Realmente esto, de aquí para arriba, es mi aporte en todo ese párrafo. Pero es un aporte importante porque está uniendo un montón de ideas de un montón de artículos, ¿verdad? Está respaldada de mucha información. Entonces, vean, perdón, es que ya he hablado mucho. Entonces, vean, la contaminación del río Tárcoles es preocupante ya que afecta la vida acuática y pareciera que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes. Entonces puede llegar un biólogo de ahí, del Tárcoles, y me puede preguntar, ¿y usted en qué se basa para decir eso? O un político llega y me dice, ¿y usted en qué se basa para decir que el gobierno no ha hecho nada? ¿Verdad? Vean que hasta eso hay que justificar. O sea, si ustedes dicen, es que aquí en Costa Rica no tenemos una cultura de, o el gobierno no cuida de las áreas protegidas, ¿en qué nos basamos para decir eso? No podemos decir esas afirmaciones sin tener fundamentos, ¿ok? O no decir que aquí nada se conserva. No, bueno, hay que tener fundamentos para decir que nada se conserva o que todo se conserva, ¿verdad? Son opiniones, pero tienen que estar fundamentadas, en especial si es una acusación como esa, que el gobierno no ha hecho nada. Entonces, vamos a ver, dice, de acuerdo a esto, primero tengo que justificar que la contaminación del río Tárcoles es preocupante y que afecta a la vida acuática. Esa es la primera cosa que tengo que justificar, la primera. Entonces me voy aquí y dice, de acuerdo a estudios realizados por Pérez y Hernández en el 2000, Smith en el 2001 y Ballesteros y Jiménez en el 2012, vean que estoy poniendo 3 respaldos de estudios que confirman que la contaminación afecta a la vida acuática, porque vean, dice, de acuerdo a esos estudios que acabo de decir, sobre la fauna de macroinvertebrados acuáticos, ¿verdad? Sobre la fauna de macroinvertebrados acuáticos, o sea, insectos acuáticos, más o menos, aplicando el índice BMWP para Costa Rica, o sea, esto es un índice que evalúa la calidad de los cuerpos de agua superficiales, han determinado que la calidad del río Tárcoles se encuentra en categoría roja, la cual es muy contaminada. Entonces le hicieron un índice en esos 3 estudios, aplicaron un índice en el río Tárcoles con insectos acuáticos o macroinvertebrados y obtuvieron que estaba muy contaminado de acuerdo a ese índice. Entonces ven, ya ahí justifiqué que la contaminación afecta a la fauna acuática. También digo, además, vean que estoy metiendo un cuarto estudio. Además, Hurtado 2019 encontró presencia de microplásticos en peces que habitan dicho río producto de la misma contaminación. Ven, entonces meto hasta otro estudio más para justificar lo primero que yo me había planteado, que la contaminación afecta a la vida acuática, ¿verdad? No es tan sencillo, hay que tener los datos. Ahora dice, sin embargo, y a pesar de que el gobierno de Costa Rica implementó multas, o sea, el gobierno implementó multas a través de la Ley Orgánica del Ambiente para quien contamine los ríos, este tipo de problemática pareciera no disminuir. Entonces, ¿se acuerdan que yo había dicho que el gobierno, los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes? Eso sería lo segundo que tengo que justificar, que los esfuerzos no han sido suficientes. Entonces dice, a pesar de que el gobierno implementó multas a través de la Ley Orgánica del Ambiente para quien contamine los ríos, ese tipo de problemática pareciera no disminuir. Ahora vean que me surge otra afirmación que tengo que respaldar. Parece no disminuir. ¿En qué me baso yo para decir que la contaminación parece que no disminuye? ¿Cómo sabemos? Yo estoy muestreando para saber si de verdad disminuyó este año o más bien aumentó. Si tengo que decir pareciera no disminuir la contaminación, tengo que probar por qué es cierto eso. Entonces, busco otro estudio y dice, de acuerdo al estudio, de acuerdo al último censo de acopio de basura en la represa Chucás, ¿verdad? Una represa del río Tárcoles, Chucás 2019, la cantidad de basura recogida en dicho río aumentó en 3 toneladas en comparación al año anterior. Ven, entonces ahí ya justifiqué esta tercera afirmación. Perdón.
Entonces, eso me lleva a volver a retomar lo del plagio. No lo justifico, o si pongo información que no generé, estoy incurriendo en el plagio. Y de acuerdo al Reglamento General Estudiantil de la UNED, dice que plagio se entenderá, se entenderá por plagio todo acto de copiar o parafrasear el trabajo o las ideas de otras personas, ¿verdad? En un trabajo académico sin un reconocimiento explícito de su autoría respecto a cualquier material hecho público, inédito, manuscrito, impreso o en forma electrónica. Entonces, dice, el supuesto plagio o copia textual de documentos sin las respectivas citas es una falta que se sanciona en el reglamento de la institución. O sea, yo más bien me puedo ver en problemas si descalifico algo que tiene plagio. Entonces, no se los aceptaría. En caso de que un profesor identifique un caso de aparente plagio, se realizarán las gestiones que establecen los diferentes reglamentos. Infringir los derechos de autor es un delito y una acción en contra de la ética científica y universitaria. Se recomienda leer en el reglamento señalado las implicaciones de cometer esta falta. Básicamente, si las afirmaciones no están fundamentadas, lo que yo les diría es en qué se basa usted para decir eso, ¿verdad? O si ustedes ponen información que ustedes no generaron y no reconocen la cita o el estudio, ¿verdad? De donde sacaron la información, entonces eso sería plagio. Ahora, el hecho de que ustedes pongan la cita no significa que con solo que pongan la cita pueden cortar y pegar. No, porque la idea es que ustedes agarren esa información, la interioricen, la analicen, la entrelacen con otra información, ¿verdad? Entonces, eso sería. Si no, lo que están haciendo, colocan la cita y pegan el texto, eso es, no demuestra una capacidad de análisis por parte del estudiante, que es justamente lo que se busca. Vean aquí hay un ejemplo de un caso atrás de un estudiante que me pone Toggenburg, bueno, estaba hablando de unas razas, creo que de vacas, no me acuerdo bien. Es originaria de Suiza, bueno, ahí tiene errores de ortografía, pero al final de cuentas corta y pega. Entonces, ahí le puse, vea, tomado de tal página y ni lo citó. O sea, primero ni lo citó, ¿verdad? Empezando por ahí que está mal. Aunque lo hubiera citado y lo pegue textualmente, no demuestra capacidad de análisis y no se lo hubiera calificado. Entonces, dice, no utiliza ni una sola cita. Usted puede dar su opinión y punto de vista, pero debe respaldarlos con fundamentos teóricos, ¿verdad? Eso es importante, que ustedes den su opinión, su punto de vista, su aporte, su crítica, lo que sea, pero que esté respaldado por información y debidamente citada. Después brinda informaciones que no generó, para las cuales no brinda cita que identifique la fuente. Esto en la UNED es considerado plagio, por lo que no podría revisarlo. Entonces simplemente no revisé el documento, porque me puedo ver yo en un problema peor. Bueno, ustedes en realidad prefiero no revisarlo y a exponerme o sí, no se puede revisar, ¿verdad? Básicamente, además no está aportando no está demostrando una capacidad de análisis tampoco. Entonces, les tenía una dinámica, pero si quieren lo vamos a dejar acá, no terminamos esta dinámica, pero ahí están está en el aula virtual, en donde la idea era que ustedes agarraran tres introducciones de las que ustedes ya tenían, interiorizaran la información, o sea, ya ustedes leyeron esos artículos, ya saben cómo es, entonces la idea era que elaboraran acá una introducción. Ya ustedes tienen una introducción hecha, pero no era para que la elaboraran, sino para que la mejoraran. Entonces, básicamente eso era, ¿verdad? Era más o menos trabajar en la introducción. Recuerden que la introducción tiene una introducción al tema, ¿verdad? Vean que en este caso es un artículo científico esto. Toda esta introducción fue sacada de un artículo. Entonces vean que es en 2 párrafos ya tienen la introducción al tema. Que en el caso de ustedes, pues digamos, pongámosle 4 párrafos, 3 párrafos. La justificación es un párrafo. La importancia es otro párrafo. A menos de que logren, incluso si ustedes pueden hacerlo un poco más extenso y todo, pero si quieren meter más aspectos de importancia del estudio,
simplemente pueden utilizar conectores e incorporarlos. Y después tiene otro párrafo que es el objetivo, ¿verdad? Recuerden que la introducción va desde lo más general hasta lo más específico. Básicamente eso era, pero mejor no hagamos esta dinámica, si les parece. Igual está en el aula virtual. Ujú. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Profe, de mi parte todo claro. Ok. Me alegra mucho. Entonces, cualquier cosa, Cassandra y Kevelyn y Fabricio, si tienen alguna inquietud, igual me pueden comunicarse conmigo por el aula virtual. Ya saben, no se les olvide participar en el foro 3, aunque sea eh, de solo como réplica, ¿verdad? Porque ya veo que no se ha podido hacer eso. Ujú. Bueno, entonces les deseo que pasen unas muy felices Semana Santa y que disfruten bastante y estudien bastante. Igual, profe, gracias. Igual, profe. Que Gracias, estén muy bien entonces, igualmente.